Jorge Rafael Videla murió mientras defecaba el 17 de mayo de 2013. Videla, reiteramos, murió el dictador Jorge Rafael Videla a las 6:30 de la mañana en la cárcel común, en el penal de Marcos Paz. En 1985 había sido condenado a reclusión perpetua, considerado autor de 469 crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura cívico-militar argentina que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos. El 30 de diciembre de 1990, una fecha inusual para un hecho tan significativo, salió en libertad luego de recibir un indulto de Carlos Menem. Después de algunos idas y vueltas carcelarios, volvió a estar preso definitivamente en 2008. En 2010 fue condenado nuevamente a prisión perpetua por los fusilamientos en la Unidad Penitenciaria 1 de San Martín y 2 años después fue condenado a 50 años de prisión por secuestrar y ocultar a al menos 20 niños menores de 10 años y robarles su identidad. Miles de personas siguieron en directo el veredicto fuera del Tribunal de la Ciudad Argentina de Córdoba. Los crímenes por los que ha sido condenado ocurrieron precisamente en un penal de esa localidad. Sus últimos días estuvo con diarrea y se había caído en la ducha de la prisión. El 17 de mayo de 2013 fue encontrado muerto en el inodoro de su celda. La autopsia oficial indicó que el genocida murió por pequeñas fracturas internas que derivaron en hemorragias, una embolia pulmonar y luego un paro cardíaco. Tuvo que ser enterrado en secreto y por la noche para evitar manifestaciones. Jamás se mostró arrepentido por los delitos que cometió y se refería a los desaparecidos como 7 u 8 mil personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Con los años, así como Videla, fueron encarcelados muchos represores más. Hasta diciembre de 2023, los condenados por delitos de lesa humanidad eran 1.173. En total, desde 2006, se dictaron unas 316 sentencias en todo el país. Uno de los casos más conocidos de los últimos años fue el de Carlos Ignacio Cialceta, quien tenía orden de captura internacional desde el 12 de abril de 2021. Estaba procesado por el secuestro, tortura y homicidio de un dirigente peronista, Jorge René Santillán, mientras Cialceta prestaba servicio en el Regimiento de Infantería de Monte 28 en Tartagal, Salta. En noviembre de 2021 fue capturado de una manera insólita. Luego de 7 meses de dictarse su captura, un llamado anónimo a la fiscalía aportó datos suficientes para dar con su paradero. Lo encontraron escondido en un placard. Si bien en diciembre de 2022 le otorgaron prisión domiciliaria, en enero de 2023 volvió a la cárcel. Roberto Brunello es otro, acusado de crímenes de lesa humanidad contra 333 víctimas. Se fugó en 2013 tras ser llamado a declarar en una indagatoria. Fue detenido en 2021, 8 años después, en la localidad de Escobar, provincia de Buenos Aires, escondido en la casa de un familiar. Pero hay algunos nombres que, aunque pasen los años, siguen figurando en el listado de los más buscados por el Ministerio de Justicia. Por eso hoy, en Historias Innecesarias, vamos a conocer algunos de los represores que aún no fueron encontrados y, esperemos, sigan buscando. En 2008, la Ley 26.375 estableció un fondo de recompensas para hallar a prófugos en causas por delitos de lesa humanidad. En 2009, se creó el Programa Nacional de Recompensas, que depende del Ministerio de Seguridad y permite publicar datos de los represores para que cualquier persona pueda aportar información sobre su paradero. En 2022, todas las recompensas por cada uno de ellos aumentaron a 5 millones de pesos. Conozcámoslos. Miguel Ángel García Moreno, acusado de 2 homicidios calificados y el blanqueo de 3 secuestrados en el centro de torturas clandestino La Escuelita de Bahía Blanca. Se fugó en 2011 gracias a una generosa excarcelación judicial pocas semanas antes de comenzar el juicio que lo iba a tener como uno de los acusados. En ese mismo juicio fueron condenados a prisión perpetua 11 de sus camaradas del ejército. En 2015 se logró encontrar en Facebook una foto que lo mostraba junto a su nieta. Si bien se solicitó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que haga un seguimiento de toda la familia, no se obtuvieron resultados positivos. Dato de color, fue director del Registro Nacional de Personas entre 2002 y 2003, durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde.
quien desaparecía personas, fue encargado de darle identidad a miles de argentinos e, irónicamente, su paradero e identidad actuales son desconocidos. Hoy en día tendría 81 años. Fernando Federico Delgado, ex integrante de la Concentración Nacional Universitaria, buscado por delitos de lesa humanidad. Durante 15 años hicieron escuchas telefónicas y allanamientos, pero no se sabe nada sobre su paradero. La justicia pudo constatar que participó en al menos 8 asesinatos. En 2007 se ordenó su detención por un secuestro, pero no pudieron ubicarlo. En 2010 se sumó otro pedido de captura por crímenes de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata. En 2013 llegó una nueva orden de detención, esta vez desde la justicia de San Juan. Hoy en día tendría 75 años y hace 15 que está prófugo. Jorge Linares Gallo. En diciembre de 2012, el Juzgado Federal de San Rafael en Mendoza ordenó su captura por delitos de lesa humanidad. Se fugó junto a 2 cómplices, Alberto Horacio Silva, jefe de Destacamento de Inteligencia 144, y Héctor Adán Jiménez, integrante de la misma sección. Silva falleció durante la pandemia de COVID-19 y Jiménez y Gallo continúan prófugos. César Heriberto Peralta, ex policía de la provincia de Santa Fe, buscado por su participación en homicidios, violaciones y torturas. Hubo una confusión y en 2012 se difundió que había sido capturado en Bariloche luego de un tiroteo y persecución. Sin embargo, el capturado fue el ex comisario Luis Ponce, que se hacía llamar Luis Peralta. Ponce no había participado en la dictadura, pero sí había sido parte de la maldita policía de los años 90. Lo buscaban por haber formado parte de la banda de policías que torturó y asesinó a Andrés Núñez. En 2012 lo confundieron con el represor y un vecino lo denunció. Había estado 22 años prófugo. En 2017 lo condenaron a cadena perpetua. César Peralta continúa prófugo, hoy en día tendría 69 años y aún hay recompensa por dar con él. Aníbal Miguel Sánchez está imputado como partícipe necesario en el homicidio calificado de 8 personas y la privación ilegal de la libertad de otras 36. Está prófugo desde 2018. Miguel Ángel Vera es otro, prófugo desde el 1 de marzo de 2020. A Antonio Tutolomundo se lo tragó la tierra, comisario retirado de Baigorria, provincia de Santa Fe. Su pedido de captura nacional está vigente desde el 5 de mayo de 2008. Está imputado en una causa de privación ilegítima de la libertad, amenazas, torturas y homicidio. La última vez que se lo vio públicamente fue en 2006, en un acto. Actualmente tendría 67 años. Hay casos en los que los represores logran encontrar asilo en otros países. Ejemplo de ello es Franco Reverberi Boschi, sacerdote, acusado entre otros crímenes del asesinato del militante del ERP José Verón, desaparecido a finales de 1976. Se fue a vivir a Italia en 2011 cuando en Mendoza se realizó el primer juicio por delitos de lesa humanidad, donde los testimonios de sobrevivientes lo señalaban presente en sesiones de tortura. En 2013 la justicia italiana rechazó la extradición. Argentina apeló y el Tribunal de Casación Europeo hizo lugar al pedido en 2023. Boschi alegó que tenía 84 años y que no podía viajar ni permanecer detenido por problemas de salud. En respuesta, la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Derechos Humanos, los encargados de llevar los juicios de lesa humanidad donde el Estado es querellante, envió una extradición certificada por Cancillería sobre el estado de las unidades donde el represor iba a estar alojado, para demostrarle a la justicia italiana que Boschi podía ser cuidado sin problema en esa prisión. Sin embargo, en enero de 2024, el ministro de Justicia italiano Carlo Nordio no autorizó el proceso. Gustavo Francisco Bueno es otro ejemplo de extradiciones frustradas. En 1986, con la vuelta de la democracia, intentó conseguir asilo político en varios países sin éxito. Al no poder escapar, dio detalles de cómo funcionaban algunos centros clandestinos de detención, contó cómo era la cadena de mandos, describió casos concretos de víctimas y nombró algo que recién se estaba comenzando a descubrir en ese entonces: los vuelos de la muerte. El método de desaparición que consistía en arrojar desde aviones al río o al mar a las personas secuestradas. Incriminó a muchísima gente e intentó desligarse de todo. Pero años más tarde, otros represores lo señalaron como partícipe en varios delitos. La primera orden de detención contra Bueno fue en noviembre de 2008, por el secuestro y desaparición de Rubén Tito Messies en 1977 en el centro de Rosario. En 2009 fue detenido en Brasil. Sin embargo, su estatus legal y las maniobras dentro del sistema de justicia han permitido que hasta el día de hoy se evite una extradición efectiva. En 2017 se hizo un perfil en Facebook.
Su aspecto, luego de tantos años, no tiene muchas semejanzas con la foto que figura en el Programa Nacional de Recompensas, donde aún se ofrecen 5 millones de pesos por información sobre su paradero que conduzca a su arresto. En los comentarios de su foto tuvo un peculiar intercambio con lo que parece ser un familiar. Dijo que ya hicieron bastante daño los muchachos del comunismo y que aprovechó los años para estudiar y ser respetado por su competencia. Otro ejemplo es el de Daniel Oscar Ceruti, acusado de por lo menos secuestrar a 108 personas, torturar a 104, dar muerte a 19 y hacer desaparecer a 2 niños. Era buscado por la Interpol y fue localizado en Italia, hacia donde huyó en 2001. Al momento de la realización de este video, marzo 2024, aún se espera su extradición. Horacio González Llanos también escapó cuando en 2013 la justicia pidió su detención. Estuvo prófugo varios años y fuentes judiciales informaron que se encontraba en Chile, pero que la justicia de ese país rechazó un primer pedido de extradición. Hay algunos de los que se tiene poca información, como Juan Carlos Linares, ex policía federal implicado en la causa ESMA. Está prófugo desde 2006 y hoy en día tendría 79 años. Héctor Mario Schwab es otro que continúa en la lista, prófugo desde 2008 por delitos de lesa humanidad. La orden de búsqueda la emitió el Juzgado Federal de Tucumán número 1. Hoy en día tendría 78 años. José Luis Piedra sigue prófugo y hoy en día tendría 81 años. Es uno de los más grandes junto a Oscar Chapur, quien fue parte del grupo de tareas que secuestró al estudiante de arquitectura Juan Figueroa Elías en 1977. Hoy en día tendría 85 años. Eduardo Rebechi fue personal civil de inteligencia en la ciudad de Rosario. Está imputado por crímenes de lesa humanidad perpetrados en esa ciudad, al igual que Carlos Gabriel Jesús Isach, también personal civil de inteligencia de Rosario. Hoy en día tendría 70 años y su hermano Rodolfo Daniel estuvo 4 años prófugo hasta que pudo ser detenido en 2012. De la lista también forman parte algunos que en teoría están muertos, y digo en teoría porque hasta que no se verifique de varias maneras que efectivamente un ex militar esté muerto, para la justicia siguen estando prófugos. Como ya vimos, todos tienen muchos medios y contactos para poder huir y hasta para poder llegar a fingir sus propias muertes, como si de una fantasía de Yabrán se tratase. Luis Esteban Kiburg fue citado para una indagatoria en 2012 a raíz de varias causas de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en la base naval de Mar del Plata. En 2013, tras no presentarse a los tribunales, se emitió una orden de captura internacional y había una recompensa de 1 millón de pesos por dar con él. Años después, se elevó a 5. Las últimas investigaciones lo ubicaban en Alemania. En 2015, un pedido de extradición fue efectuado por la justicia de Mar del Plata, pero fue denegado ya que Luis tenía ciudadanía alemana. En julio de 2021, Kiburg había sido localizado por un medio y fue escrachado en un barrio de Berlín. La fiscalía de esa ciudad confirmó en noviembre de 2023 que Luis había fallecido. Por la misma megacausa en la que estaba implicado, base naval, se condenó a cadena perpetua a más de 30 personas. Su rostro aún figura en el sitio del Programa Nacional de Recompensas. Jorge Raúl Vildosa es otro. Desde 2003 tenía pedido de captura nacional e internacional por delitos de lesa humanidad perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada. En 1986 salió de Argentina escondido en un auto de inteligencia de la Armada y se hospedó en un hotel en la frontera con Paraguay. Le entregaron un kit de documentos falsos y un nombre de cobertura, tanto a él como a su esposa, Ana María Grimaldos, y al hijo nacido en la maternidad clandestina de la ESMA que se habían apropiado. De Paraguay pasaron a Brasil y luego a Austria, Alemania y finalmente a Sudáfrica. Muchos lo incriminaron como piloto de los vuelos de la muerte. Más tarde se supo que, con su nombre falso, Roberto Sedano, había entrado y salido de Argentina en varias oportunidades. En 2012, su esposa había presentado un acta de defunción emitida en Sudáfrica, donde se anunciaba que el represor, bajo el nombre falso, había muerto en ese país en 2005. Sin embargo, un experto enviado por la justicia detectó diversas irregularidades y contradicciones. Hasta se cree que Vildosa pudo haber firmado los papeles de su propia muerte. En caso de estar vivo, hoy en día tendría 94 años. Siguen ofreciendo recompensa por su paradero. Continuando con la lista, tenemos a Emilio Rimoldi Fraga. Participó en 1977 en el asesinato de 3 personas y desaparición de otras 3. Se encuentra prófugo desde 2013.
Llegó a la unidad fiscal de La Plata una información de que había muerto en Paraguay, pero aún no está confirmado. Jorge Luis García, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en la unidad 9 de La Plata. Tiene pedido de captura desde 2006 y también hay información de que ya murió, pero aún no se pudo confirmar. Lo mismo pasa con Carlos Alberto Arroyo, quien tiene un particular parecido con el Arquímedes Pucho de Francella en la película El Clan. Estaba detenido a punto de ser juzgado en Bahía Blanca por un doble homicidio ocurrido en noviembre de 1976. Pero se fugó en 2013 cuando debía presentarse un control en el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y es que tenía el beneficio de la excarcelación, y a pesar de que la unidad fiscal reclamó varias veces a que aguarde el juicio detenido, los jueces no contestaron las solicitudes. En 2021, un empleado de la unidad fiscal de Bahía Blanca encontró, mediante una simple búsqueda en Google, el obituario de Carlos publicado en el diario La Nación, firmado por colegas militares. Le tomaron indagatoria a su familia y ellos dijeron que Arroyo había muerto en Paraguay, pero tampoco hubo una confirmación certera. Continúa figurando como prófugo, ya que ni siquiera hay un acta de defunción. Y por último, Ángel Hervino Espada, acusado de 74 casos de privación de la libertad, 43 casos de tormento y la desaparición de 4 personas. Se fugó en julio de 2013, a pocos días del comienzo del juicio oral, en el que iba a ser juzgado junto a otros 9 imputados por crímenes de lesa humanidad en Formosa. Se cree que murió en un hospital de Resistencia, Chaco, a finales de 2021. Había llegado a la clínica tras una enfermedad terminal avanzada en diciembre de ese año. Con ayuda de sus familiares, logró entrar al sanatorio con una identidad falsa. Tras fallecer, su hijo reveló su verdadero nombre a los médicos de la clínica. A los pocos días, antes de dar aviso a la Fiscalía de Formosa, cremaron sus restos. Y como su muerte no pudo ser 100% confirmada, aún continúa en la lista de prófugos. Y si bien muchas no se pueden confirmar, no sería extraño que sean reales. Como vemos, todos ya tendrían una avanzada edad, y no es un dato menor. Actualmente hay casi tantos represores condenados como fallecidos sin escuchar la sentencia. Y otro video aparte se necesitaría para los represores que gozan de prisión domiciliaria y la violan. Creo que el caso que mejor ejemplifica esto es el de Jorge Olivera. Fue hallado culpable del secuestro y desaparición de la modelo y militante de Montoneros María Aneriz, y muchos sobrevivientes relataron que también se jactaba de haberla violado. En el año 2000 lo detuvieron en Italia, pero logró escapar. Fue detenido nuevamente en 2008 en Vicente López, pero el 25 de julio de 2013 se escapó junto a otro ex represor, Gustavo De Marchi, quien estaba condenado a 25 años de prisión. Se fugaron del hospital militar cuando fueron a un control autorizado por los tribunales. Se ofrece la suma de 2 millones de pesos como recompensa a aquellas personas que brinden datos útiles. De Marchi fue capturado nuevamente en diciembre de 2016 y Olivera en 2017, en la provincia de San Luis. Dato de color, fue detenido cuando uno de sus hijos llamó a su madre, la esposa de Olivera, quien lo estaba escondiendo en su casa. El chico le preguntó a su mamá cómo llegar a un country y Olivera, desde atrás, le gritó: «Decile que lo googlee». El teléfono estaba intervenido. La policía lo escuchó, fue hasta el lugar y lo encontraron escondido en el baúl del auto en el garage. Luego de 3 años y medio de estar prófugo, fue recapturado. En 2018 fue uno de los condenados a cadena perpetua por crímenes perpetrados contra más de 200 víctimas. A pesar de esa condena y de que estuvo casi 4 años prófugo, hace unos años le dieron el beneficio de la prisión domiciliaria por cuestiones humanitarias. En 2024, para celebrar los 50 años de casados con su esposa, realizó una fiesta para 50 invitados, incluido De Marchi, donde tocó Palito Ortega. La fiesta se conoció por diversas publicaciones en redes sociales de personas como Cecilia Pando, presidenta de una asociación que considera a los represores como presos políticos. Y figuras como la de Cecilia no son casos aislados. Hay muchos que buscan deslegitimar lo ocurrido durante la dictadura, disfrazándolo con palabras como excesos. Y hay muchos otros que aún reivindican y justifican los hechos ocurridos, como es el caso de Alberto Rey Pardelas, que a principios de marzo de 2024, mientras estaba siendo juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca, dijo que el robo de hijas e hijos de los detenidos y desaparecidos tenía un sentido humanitario.
el sentido humanitario de quienes provocaron como propios a los hijos de terroristas, que dicho sea de paso eran pavorosos padres, suponiendo además que de esa forma se evitaría que crecieran odiando como odiaban sus padres. Pero se ha comprobado que muchos de estos, al igual que sus padres, tienen la sangre maldita. Un caso patético es Cabandier. Otro, el mentiroso Guado de Pedro. Otro igual vanagloriando a su madre asesina, muerta. Señor Pardelas. Mientras tanto, al menos por el momento, los represores prófugos continúan siendo buscados. Si tenés información relevante en torno a alguno de ellos, podés llamar al 134. Y si bien es probable que muchos de ellos mueran o ya hayan muerto sin conocer a la justicia, al menos sabemos que su mayor exponente sí la conoció.